Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando el amplificador operacional en su configuración inversora y nos dábamos cuenta que la característica, el truco para poder tener un inversor, entonces era conectar la terminal no inversora, conectarla a tierra. También nos dimos cuenta que con el mismo amplificador operacional, pero cambiando las configuraciones de las resistencias, podíamos tener distintos factores de ganancia. En esta ocasión vamos a trabajar entonces el amplificador operacional, pero en su configuración no inversor. Debemos recordar las dos principales características de los amplificadores operacionales ideales en su idealización. La primera es que las corrientes de entrada a los terminales inversor y no inversor son cero, no hay corrientes de entrada. La segunda es que la diferencia de tensión entre estos dos terminales siempre es cero. Que si yo mido esos voltajes, por ejemplo, el voltaje del terminal no inversor respecto a la Tierra y el del inversor respecto a la Tierra, ambos voltajes deben ser lo mismo. Dicho eso, entonces la característica principal de esta configuración es agregar una fuente de voltaje a la entrada no inversora, garantizar aquí un voltaje en esta terminal. ¿Eso qué hace? Pues que B2 y B1 van a ser lo mismo, entonces B1 es igual a B2, pero este B2, el voltaje que tengo acá, va a ser el mismo voltaje de entrada. Entonces ahí lo tenemos. Ahora lo siguiente es hacer ese análisis con las corrientes y nos vamos a dar cuenta que por acá va a circular una corriente, ¿cierto? ¿Por qué va a circular una corriente? Porque acá hay un voltaje, aquí hay un voltaje que como esto está conectado a tierra, entonces aquí va a ser 0 voltios. Hay una diferencia de potencial y al haber diferencia de potencial, entonces tiene que producirse una corriente a lo largo de ese elemento. Y esta corriente, nosotros ya sabemos que por esta terminal no se va a ir ninguna, no hay corriente por allá, entonces está obligada a seguir este camino. De la misma forma va a seguir este camino y va a pasar por acá. De esa manera entonces nosotros tendríamos nuestra parte de análisis. Y ya podemos hacer cálculos, podemos decir entonces que podemos calcular I1 y I1 entonces va a ser, está generada por esta resistencia 1, la diferencia de potencial en esa resistencia es 0 menos V1 sobre la resistencia 1. Y la I2 va a ser la diferencia de potencial sobre esa resistencia RF, que va a ser este voltaje que es V1 menos este voltaje que es V sub 0, entonces V1 menos V sub 0 sobre esta resistencia que en este caso es RF. Ya dijimos que I1 es igual a I2, quiere decir que nosotros podemos igualar esas dos expresiones. Entonces nos queda 0 menos B1 sobre R1 es igual a B1 menos B0 sobre RF. Adicionalmente, también dijimos que B1 y B2 son iguales a la voltaje de entrada. Entonces esto nos queda 0 menos, bueno, este 0 ya lo podemos obviar. Entonces nos queda menos BI sobre R1 es igual a BI menos B sub 0 sobre RF. Ahora aquí la pregunta es encontrar el B sub 0. Para encontrar el B sub 0 entonces lo que vamos a hacer es despejarlo. ¿Cómo lo despejamos? Entonces multiplicamos a ambos lados por RF, entonces multiplico acá por RF y acá también por RF. ¿Y qué nos queda? Entonces nos queda RF sobre R1 negativo por B sub I. Y al otro lado entonces nos queda B sub I menos B sub 0 y esto se nos simplifica. Ahora lo que hacemos es restar a ambos lados menos B sub I, ¿cierto? Para aislar el B sub 0, entonces esto nos queda menos RF sobre R1 B sub I menos B sub I. Y aquí al otro lado nos queda menos b sub 0. En esta expresión nosotros podemos simplificar, bueno, factorizar el b sub i y nos va a quedar menos b sub i, ¿cierto?
RF sobre R1 más 1 y va a ser igual a menos B sub 0. Multiplicando a ambos lados por menos 1 nos queda que el voltaje de salida va a ser, vamos a reordenar esto, 1 más RF sobre R1 por B sub I. Este es el voltaje que nosotros estamos viendo acá. Vamos entonces a solucionar un ejercicio. Recuerde que la solución a ese ejercicio ya aparece en la descripción del video para que se pueda concentrar tranquilamente en la explicación. Adicionalmente, aparece un enlace para que usted pueda descargar libros de análisis de circuitos o fundamentos de circuitos y entremos en materia. El ejercicio que vamos a resolver es este, es el ejercicio 5.27 tomado del libro de Fundamentos de Circuitos de Alexander Isádico, quinta edición. Y nos está preguntando que encontremos este voltaje sobre la resistencia de 12 ohmios. Bien, entonces lo que en esta configuración tenemos es que todo este bloque en particular que tenemos acá, nos está garantizando un voltaje en la terminal no inversora. Y ese voltaje entonces lo vamos a ver reflejado acá. ¿Listo? Entonces, la primera tarea es definir este voltaje en la entrada no inversora que vendría a ser este mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues al considerar que aquí no hay corriente, es como si nosotros tuviéramos eso completamente aislado. Y podríamos pensar que esto es una malla simple donde acá tendríamos una corriente, ¿cierto? Una corriente de malla y podríamos entonces encontrar el voltaje sobre esta resistencia. Visto así, lo único que tenemos es un divisor de voltaje y en ese divisor de voltaje entonces nosotros vamos a decir que el voltaje, por ejemplo, sobre el voltaje sobre la resistencia de 24 ohmios va a ser voltaje 1, ¿cierto? Va a ser igual a 24 sobre 24 más 16, entonces vamos a dejar 24 más 16 por este voltaje, entonces por 7.5 voltios. Y venimos aquí, lo hacemos con calculadora, sería 24 dividido 24 y 16 nos da 40 y esto lo vamos a multiplicar por 7.5 y esto nos da 4.5 voltios. Entonces acá tenemos 4.5 voltios. Ahora, ya con ese voltaje que tenemos acá, vamos a decir que este voltaje en la entrada inversora, pues es este mismo que nosotros vemos acá, acá tendremos B2, es este mismo voltaje que está acá. Entonces B2 va a ser lo mismo que el voltaje B1, que ya sabemos entonces que es de 4.5 voltios. Ahora, como ya tenemos el voltaje en este punto, ¿cierto? Y nos están preguntando el voltaje sobre esta resistencia, pues tendríamos un escenario muy parecido al que aquí tuvimos, que es que tendríamos, voy a pintar solamente, extraer esta parte, entonces vamos a tener acá la resistencia de 8 ohmios, acá la resistencia de 12 ohmios y por acá entonces tenemos la conexión a tierra. Vamos a dejarlo acá conectado a tierra y acá vamos a tener un voltaje. En este caso, este voltaje es de 4.5 voltios. Esto se puede pensar que es como si usted tuviera una fuente que le estuviera entregando ahí 4.5 voltios. Entonces, lo único que nosotros tendríamos acá, por eso decía que era muy similar a esto, pues es un divisor de tensión, en donde nos interesa el voltaje sobre la resistencia de 12 ohmios y lo único que tendríamos que hacer es que ese voltaje, en este caso el V sub 0, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la fracción que le corresponde, o sea, 12 sobre 12 más 8, y esto lo vamos a multiplicar por 4.5 voltios. Y en este caso, entonces, si lo hago con calculadora, será 12 dividido 20, y esto lo vamos a multiplicar por 4.5 y nos da un voltaje, esto es 4,5, nos da un voltaje de 2.7 voltios. Y de esta manera entonces queda ya solucionado este ejercicio.
Si ha surgido alguna duda, alguna inquietud, por favor déjenla en los comentarios. Yo estaré presto a solucionar esas inquietudes. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Nos encontramos en el próximo video.